¿Experimenta tú o alguien que conoces periodos de felicidad extrema o tristeza extrema por días, semanas o incluso meses? Hay veces distintas cuando se siente especialmente depresivo o en un estado de ánimo anormalmente elevado. Pues puede tener el trastorno bipolar. Hay dos tipos de trastorno bipolar, 1 y 2. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tipo 1, lo cual es clasificado como trastorno del humor con estados depresivos y maníacos, mientras que alguien con el trastorno bipolar 2 no experimenta estados mánicos, sino estados hipomaníacos. Entonces, identifiquemos los 10 síntomas más comunes del trastorno bipolar 1. Primero, estos son los síntomas de un episodio maníaco. 1. Sentimientos de autoestima excesiva. Tener un aumento de la autoestima o sentimientos de grandeza. 2. Hiperactividad. Hablar muy rápido y excesivamente y tener pensamientos de carreras. 3. Menos necesidad de dormir. Quedarse despierto hasta tarde y no dormir mucho. 4. Irritabilidad y cambios rápidos de humor. Ponerse temperamental y tener cambios de humor. 5. Comportamientos impulsivos peligrosos. Tener una altercación de juicio y por lo tanto involucrarse en comportamientos arriesgados. Ahora, estos son los síntomas de un episodio depresivo. 6. Sentimientos de desinterés, depresión y desesperanza. Tener un estado de ánimo depresivo, disminución del interés y del placer, y sentimientos de desesperación por periodos largos de tiempo. 7. Disminución de productividad. Tener una pérdida de energía y problemas con memoria y concentración y por lo tanto experimentar productividad disminuida. 8. Necesidad excesiva de dormir. Sentirse letárgico y dormir prolongado y profundo. 9. Cambio en peso y o apetito. Comer demasiado o muy poco y ganar o perder demasiado peso. 10. Ideaciones suicidas. Tener pensamientos de suicidio recurrentes o intentarlo. Pero hay muchas formas de ayudar. Quédate cerca de tus amigos y familia. Pueden apoyarte durante tu depresión. No los alejes durante un episodio maníaco. Monitorea tus humores. Toma un respiro si sientes que te estés poniendo a agitarte. O rodéate de amor, amigos y familia si te sientes deprimido. Habla con un terapeuta. A veces es suficiente que te desahogas y se validan tus sentimientos. Permanece educado. El aprender a mantener sus niveles de estrés, tratar de varios tipos de tratamiento y entender cómo controlar tus síntomas, todos son maneras para vivir con el trastorno bipolar. Gracias por ver. Recuerda que no estás solo y hay ayuda disponible.